Querido público, ¿cómo están? Hoy hablaremos del gran hombre que fue Jorge Eliezer Gaitán, el que debió ser y no lo dejaron ser. Gaitán tuvo cargos a su poder como ministro de Trabajo, Higiene y Prevención Social, ministro de Educación, alcalde de Bogotá, presidente de la Cámara de Representantes, miembro de la Cámara de Representantes. Fue profesor universitario, abogado, escritor, activista, orador, político, rector de la Universidad Libre. Debatió sobre la masacre de las bananeras. Sus detractores lo encasillan con su tesis titulada Las ideas socialistas en Colombia, que para el que lee y busca la verdad es una investigación de carácter rígida. Gaitán decía que el problema agrario es transversal a las políticas de Colombia desde por lo menos hace 100 años, con la entrada de la Constitución de 1863. Su periodo universitario de Gaitán fue rico en actividades culturales y del conocimiento del país. Hace 73 años ocurrió algo que no hay olvido y en ese sentido la memoria está intacta. Un legado, una enseñanza. Jorge Eliezer Gaitán perdurará en su memoria y en la memoria de todos. 9 de abril del 2021. Jorge Eliezer Gaitán, en cambio, no interrumpió ni un día su campaña electoral para el periodo siguiente, sino que la radicalizó a fondo con un programa de restauración moral de la República que rebasó la división histórica del país entre liberales y conservadores. Y la profundizó con un corte horizontal y más realista entre explotadores y explotados, el país político y el país nacional, con su grito histórico a la carga y su energía sobrenatural esparció la semilla de la resistencia, aún en los últimos rincones con una gigantesca campaña de agitación que fue ganando terrenos en menos de un año, hasta llegar a las vísperas de una auténtica revolución social. El Partido Conservador, que había recuperado la presidencia por la división liberal después de 4 periodos consecutivos, estaba decidido por cualquier medio a no perderla de nuevo. Para lograrlo, el gobierno de Ospina Pérez adelantaba una política de tierra arrasada que ensangrentó el país hasta la vida cotidiana dentro de los hogares. El tema del discurso de aquella noche era un recuento descarnado de los estragos por la violencia oficial en su política de tierra arrasada para destruir la posición liberal, con un número todavía incalculable de muertos por la fuerza pública en las áreas rurales y poblaciones enteras de refugios sin techo ni pan en las ciudades. Al cabo de una enumeración pavorosa de asesinatos y atropellos, Gaitanas empezó a subir la voz, a regodearse palabra por palabra, frase por frase, en un prodigio de retórica efectista y certera. La tensión del público aumentaba al compás de su voz, hasta una explosión final que estalló en el ámbito de la ciudad y retumbó por la radio en los rincones más remotos del país. Pocos días después, el 7 de febrero de 1948, hizo Gaitán el primer acto político al que asistí en mi vida, un desfile de duelo por las incontables víctimas de la violencia oficial en el país, con más de 60.000 mujeres y hombres de luto cerrado, con las banderas rojas del partido y las banderas negras del duelo liberal. Su consigna era una sola, el silencio absoluto, y se cumplió con un dramatismo inconcebible. Hasta en los balcones de residencias y oficinas que no habían visto pasar a las 11 cuadras atiborradas de la avenida principal. El discurso de Gaitán en la Plaza de Bolívar, desde el balcón de la Contraloría Municipal, fue una oración fúnebre de una carga emocional sobrecogedora. Contra los pronósticos siniestros de su propio partido, culminó con la condición más azorosa de la consigna: no hubo un solo aplauso. Así fue la marcha del silencio, la más emocionante de cuantas se han hecho en Colombia. La impresión que quedó de aquella tarde histórica
entre partidarios y enemigos fue que la elección de Gaitán era imparable. También los conservadores lo sabían, por el grado de contaminación que había logrado la violencia en todo el país, por la ferocidad de la policía del régimen contra el liberalismo desarmado y por la política de tierra arrasada. En aquel clima de alta tensión se inauguró en Bogotá la novena Conferencia Panamericana, el 30 de marzo a las 4:30 de la tarde. La ciudad había sido remozada a un costo descomunal, con la estética pomposa del canciller Laureano Gómez, que en virtud de su cargo era el presidente de la conferencia. Asistían los cancilleres de todos los países de América Latina y personalidades del momento. Los políticos colombianos más eminentes fueron invitados de honor, con la única y significativa excepción de Jorge Eliezer Gaitán, eliminado sin duda por el veto muy significativo de Laureano Gómez, y tal vez por el de algunos dirigentes liberales que lo detestaban por sus ataques a la oligarquía común de ambos partidos. Sin embargo, el viernes 9 de abril Jorge Eliezer Gaitán era el hombre del día en las noticias, por lograr la absolución del teniente Jesús María Cortés Póveda, acusado de dar a muerte al periodista Eudoro Galarza Osa. Había llegado muy eufórico a su oficina de abogado en el cruce populoso de la carrera séptima con la avenida Jiménez de Quesada, poco antes de las 8 de la mañana. A pesar de que había estado en el juicio hasta la madrugada, tenía varias citas para las horas siguientes, pero aceptó de inmediato cuando Plinio Mendoza Neira lo invitó a almorzar, poco antes de la 1, con 6 amigos personales y políticos que habían ido a su oficina para felicitarlo por la victoria judicial que los periódicos no habían alcanzado a publicar. Entre ellos, su médico personal, Pedro Eliseo Cruz, que además era miembro de su corte política. Se jodió este país, me dijo. Acaban de matar a Gaitán frente al Gato Negro. Apenas si tuve alientos para atravesar volando la avenida Jiménez de Quesada y llegar sin frente al café del Gato Negro, casi en la esquina con la carrera séptima. Acababan de llevarse al herido a la clínica central, a unas 4 cuadras de allí. Todavía con vida, pero sin esperanzas. Un grupo de hombres empapaban sus pañuelos en el charco de sangre caliente para guardarlos como reliquias históricas. Un hombre alto y muy dueño de sí, con un traje gris impecable como para una boda, las incitaba con gritos bien calculados, y tan efectivos además, que el propietario de la farmacia subió las cortinas de acero por el temor de que la incendiaran. El agresor, aferrado a un agente de la policía, sucumbió al pánico ante los grupos enardecidos que se precipitaron contra él. «Agente», suplicó casi sin voz, «no deje que me maten». Nunca podré olvidarlo. Tenía el cabello revuelto, una barba de 2 días y una lividez de muerto con los ojos sobresaltados por el terror. Llevaba un vestido de paño marrón muy usado con rayas verticales, y las solapas rotas por los primeros tirones de las turbas. Fue una aparición instantánea y eterna, porque los limpiabotas se la arrebataron a los guardias a golpes de cajón, y lo remataron a patadas. En el primer revolcón había perdido un zapato. «¡A Palacio!», ordenó a gritos el hombre de gris que nunca fue identificado. «¡A Palacio!». Desde las aceras y los balcones lo atizaban con gritos y aplausos, y el cadáver desfigurado a golpes iba dejando jirones de ropa y de cuerpo en el empedrado de la calle. Muchos se incorporaban a la marcha, que en menos de 6 cuadras habían alcanzado el tamaño y la fuerza expansiva de un estallido de guerra. Al cuerpo macerado solo le quedaban el calzoncillo y un zapato. Sabíamos entonces que quienes acompañaban a Gaitán cuando salió de su oficina eran Pedro Eliseo Cruz, Alejandro Vallejo, Jorge Padilla y Plinio Mendoza Neira, ministro de Guerra
en la reciente gobierno de Alfonso López Pumarejo. Este los había invitado a almorzar. Gaitán había salido del edificio donde tenía su oficina, sin escoltas de ninguna clase, y en medio de un grupo compacto de amigos. Tan pronto como llegaron al andén, Mendoza lo tomó del brazo, lo llevó un paso adelante de los otros y le dijo: «Lo que quería decirte es una pendejada». No pudo decir más. Gaitán se cubrió la cara con el brazo y Mendoza oyó el primer disparo antes de ver frente a ellos al hombre que apuntó con el revólver y disparó 3 veces a la cabeza del líder con la frialdad de un profesional. Un instante después se hablaba ya de un cuarto disparo sin dirección y tal vez de un quinto. Plinio Apuyelo Mendoza, que había llegado con su papá y sus hermanas, Elvira y Rosa Inés, alcanzó a ver a Gaitán tirado boca arriba en el andén un minuto antes de que se lo llevaran a la clínica. No parecía muerto, me contó años después. Era como una estatua imponente tendida boca arriba en el andén, junto a una mancha de sangre escasa y con una tristeza en los ojos abiertos y fijos. En la confusión del instante, sus hermanas alcanzaron a pensar que también su padre había muerto, y estaban tan aturdidas que Pino Apuyuelo las subió en el primer tranvía que pasó para alejarlas del lugar. Pero el conductor se dio cuenta cabal de lo que había pasado y tiró la gorra en el piso y abandonó el tranvía en plena calle, para sumarse a los primeros gritos de la rebelión. Minutos después, fue el primer tranvía volcado por las turbas enloquecidas. En el Parque Santander, a 100 metros de la esquina del crimen, los empleados cerraban a toda prisa los portones del Hotel Granada, el más lujoso de la ciudad, donde se alojaban en esos días algunos cancilleres e invitados de la nota a la Conferencia Panamericana. La guarnición militar de Bogotá se limitó a proteger los centros oficiales y los bancos, y el orden público quedó a cargo de nadie. Muchos altos mandos de la policía se atrincheraron en la Quinta División desde las primeras horas, y numerosos agentes callejeros los siguieron con cargamentos de armas recogidas en las calles. Varios de ellos, con el brazal rojo de los alzados, hicieron una descarga de fusil tan cerca de nosotros que me retumbó dentro del pecho. Desde entonces, tengo la convicción de que un fusil puede matar con el solo estampido. Al regreso de la casa de empeño vimos devastar en minutos el comercio de la carrera octava, que era el más rico de la ciudad. Las joyas exquisitas, los paños ingleses y los sombreros de Bond Street, que los estudiantes admirábamos en las vitrinas inalcanzables. Estaban entonces a la mano de todos, ante los soldados impasibles que custodiaban los bancos extranjeros. El muy refinado Café San Marino, donde nunca pudimos entrar, estaba abierto y desmantelado, por una vez sin los meseros de smoking, que se anticipaban a pedir la entrada de estudiantes. Algunos de los que salían cargados de ropa fina y grandes rollos de paño en el hombro los dejaban tirados en medio de la calle. Recogí uno sin pensar que pesaba tanto, y tuve que abandonarlo con el dolor de mi alma. Por todas partes tropezábamos con aparatos domésticos tirados en las calles, y no era fácil caminar por entre las botellas de whisky de grandes marcas y toda clase de bebidas exóticas que las turbas degollaban a machetazos. Iba con un grupo que se abría paso por la carrera octava, rumbo al Capitolio, cuando una descarga de metralla barrió a los primeros que se asomaron en la plaza de Bolívar. Los muertos y heridos instantáneos, apelotonados en la mitad de la calle, nos frenaron en seco. Un moribundo bañado en sangre que salió a rastras del promontorio me agarró por la boca del pantalón y me gritó una súplica desgarradora: «Joven, por el amor de Dios, no me deje morir». El liberalismo
En cambio demostró estar dividido en las dos mitades denunciadas por Gaitán en su campaña: los dirigentes que trataban de negociar una cuota de poder en el Palacio Presidencial y sus electores que resistieron como podían y hasta donde pudieron en torres y azoteas. La primera duda que surgió en relación con la muerte de Gaitán fue sobre la identidad de su asesino. Todavía hoy no existe una comisión unánime de que fuera Juan Roa Sierra, el pistolero solitario que disparó contra él entre la muchedumbre de la carrera séptima. Lo que no es fácil entender es que hubiera actuado por sí solo. No parecía tener una cultura autónoma para decidir por su cuenta aquella muerte devastadora. En aquel día, en aquella hora, en aquel lugar y de la misma manera. Encarnación Sierra, viuda de Roa, su madre de 52 años, se había enterado por radio del asesinato de Gaitán, su héroe político, y estaba tiñendo de negro su traje mejor para guardarle luto. No había terminado cuando oyó que el asesino era Juan Roa Sierra, el número 13 de sus 14 hijos. Ninguno había pasado a la escuela de primaria y 4 de ellos, 2 niños y 2 niñas, habían muerto. Ella declaró que desde hace unos 8 meses se había notado cambios raros en el comportamiento de Juan. Hablaba solo y reía sin causas, y en algún momento confesó a la familia que quería ser la encarnación del general Francisco de Paula Santander, héroe de nuestra independencia, pero nunca pensaron que sería un mal chiste de borracho. Nunca se supo que su hijo le hicieran mal a nadie, y había logrado que gente de cierto peso le diera cartas de recomendación para conseguir empleos. Una de ellas le llevaba en la cartera cuando mató a Gaitán. 6 meses antes le había escrito una de su puño y letra al presidente Ospina Pérez, en la cual le solicitaba una entrevista para pedirle un empleo. La madre le declaró a los investigadores que el hijo le había planteado su problema también a Gaitán en persona, pero que éste no le había dado ninguna esperanza. No se sabía que hubiera disparado un arma en su vida, pero la manera en que manejó la del crimen estaba muy lejos de ser la de un novato. El revólver era un 38 largo, tan maltratado que fue admirable que no le fallara un tiro. Algunos empleados del edificio creían haberlo visto en el piso de las oficinas de Gaitán en vísperas del asesinato. El portero afirmó sin duda alguna que en la mañana del 9 de abril lo había visto subir por las escaleras y bajar después por el ascensor con un desconocido. Le pareció que ambos habían esperado varias horas cerca de la entrada del edificio, pero Roa estaba solo junto a la puerta cuando Gaitán subió a su oficina un poco antes de las 11. Gabriel Restrepo, un periodista de la jornada El Diario de la campaña gaitanista, hizo el inventario de los documentos de identidad que Roa Sierra llevaba consigo cuando cometió el crimen. No dejaban dudas sobre su identidad y su condición social, pero no daban pista alguna sobre sus propósitos. Tenía en los bolsillos del pantalón 82 centavos en monedas revueltas, cuando varias cosas importantes de la vida diaria solo costaban 5. En un bolsillo interior del saco llevaba una cartera de cuero negro con un billete de $1. Llevaba también un certificado que garantizaba su honestidad, otro de la policía según el cual no tenía antecedentes penales, y un tercero con su dirección en un barrio de pobres, calle Octava, número 3073. De acuerdo con la libreta militar de reservista de segunda clase que llevaba en el mismo bolsillo, era hijo de Rafael Roa y Encarnación Sierra, y había nacido 21 años antes, el 4 de noviembre de 1921. Ya entonces era incalculable el número de muertos en las calles y de los francotiradores en posiciones inalcanzables y de las muchedumbres enloquecidas por el dolor, la rabia y los alcoholes de grandes marcas saqueados en el comercio de lujo, pues el centro de la ciudad estaba devastado y todavía en llamas, y diezmadas o incendiadas las tiendas de Pontifical, el Palacio de Justicia, la Gobernación y otros muchos edificios históricos. Era la realidad que iba estrechando sin piedad los caminos de un acuerdo sereno de varios hombres contra uno, en la isla desierta del despacho presidencial.
Todo sueño de cambio social de fondo por el que había muerto Gaitán se esfumó entre los escombros humeantes de la ciudad. Los muertos en las calles de Bogotá y por la represión oficial en los años siguientes debieron ser más de 1 millón, además de la miseria y el exilio de tantos. Desde mucho antes de lo que los dirigentes liberales en el alto gobierno empezaran a darse cuenta de que habían asumido el riesgo de pasar la historia en situación de cómplices. Y esto pasó el 9 de abril de 1948. Gaitán estaba excavando el poder y su estructura íntima. Suscríbete a mi canal en YouTube. Gracias.